En el video de hoy, por medio de 4 ejemplos, vamos a aprender a calcular la media, moda, mediana y el rango con calculadora. Vamos a ver la diferencia entre datos discretos y continuos y, lo más importante, vamos a ver la diferencia entre las tablas de frecuencia y tablas de frecuencia agrupada. Y en los últimos 2 ejemplos vamos a aprender a crear cada una de ellas. Vamos a empezar. Y primero que todo vamos a tener que ver la diferencia entre esta tabla y esta tabla. Fíjense acá, nosotros tenemos notas de alumnos, frecuencia, longitud de árboles y frecuencia. ¿Qué quiere decir acá? Fíjense que los datos que nos dan se pueden contar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque tengo la nota número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y estos son datos discretos. Tenemos que recordar esto, que son los datos discretos los que se pueden contar. Por ejemplo, la cantidad de hijos, tengo 1, 2, 3, la cantidad de autos, 4, 5, 6. No pueden tomar valores decimales ni fraccionarios. Y a diferencia de esta tabla, que fíjense que acá me lo está agrupando por intervalos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá me dice que ¿cuántos alumnos tengo que se sacaron un 1? Tengo 4 alumnos. La frecuencia es eso, es cuántos se sacaron, en este caso 1. ¿Cuántos alumnos se sacaron 5? 6. ¿Cuántos alumnos se sacaron 7? 12. En cambio acá, cuando tenemos una tabla de frecuencia agrupada, lo vamos a hacer cuando tenemos demasiados valores distintos, ¿bien? O datos continuos. ¿Qué son datos continuos? Que pueden tomar valores decimales o fraccionarios. Por ejemplo, acá la longitud de los árboles me dice que tengo entre 20 y 30 centímetros. ¿Cuántos árboles tengo? Bueno, tengo 25. ¿Pero qué quiere decir esto? Que puedo tener uno de 20, uno de 22, de 23, de 25,6, de 24,8. Entonces acá lo que hago es agrupar varios por intervalo. Y otro dato importante es que recuerden que los intervalos tienen que tener la misma diferencia. Por ejemplo, acá va de 10 en 10. Bueno, y ahora sí, ya que sabemos la diferencia entre estas dos tablas, vamos a ir a los ejemplos y van a ver que se va a ir entendiendo un poquito más. Bueno, y yo acá les dejé un breve resumen de todos los datos que nos pide el problema y lo que vamos a buscar con la calculadora, que es el rango, la media, mediana y moda de estos datos que tenemos acá. El rango básicamente lo que es la diferencia, o sea, cuánto pueden variar, cuánto se dispersan los datos. En este caso es el valor mayor menos el menor, sería 10 menos 1, 9. La media es el promedio de los datos que tenemos. La mediana es cuando tenemos los datos ordenados, eso es importante, el dato central, que ya vamos a ver más adelante en otros ejemplos la importancia de la mediana. Y la moda es el dato que más se repite. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la nota que más se repite? Bueno, el que tiene mayor frecuencia es 12, por lo tanto la moda va a ser 7. Pero vamos a ver cómo lo podemos hacer con la calculadora, ¿sí? Bueno, vamos a aprender la calculadora y vamos a tener que ir al menú de estadística, que es el menú 2. Fíjense que tenemos acá. Tenemos 2 opciones de entrar. Podemos ir con la flecha y en este caso apretamos acá Exe, entonces ya entramos al menú de estadística. Y si no, tenemos otra manera muy interesante, que es una de las que más me gusta a mí, que fíjense que acá tenemos el valor 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál corresponde a la opción de estadística? El 2, por lo tanto aprieto el 2 en la calculadora y directamente entro. Es un atajo práctico para llegar al menú. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos a ingresar estos datos en la calculadora? Tenemos 2 columnas, tenemos una sola variable, fíjense que tenemos las notas de los alumnos y la frecuencia. Entonces va a ser lo que vamos a tener que organizar acá. Acá vamos a poner la nota de los alumnos y acá la frecuencia. Entonces vamos a ir ingresando los valores en orden. Empezamos con la nota de los alumnos. Vamos a poner 1 y apretamos Exe. Apretamos 2, Exe y así. Una vez que ya cargamos los datos de los alumnos, vamos a apretar para el costado y vamos a cargar la lista de frecuencia también ordenada. Y una vez que tenemos los datos, es muy importante configurar la calculadora. Fíjense, nosotros acá tenemos en calcular, que corresponde F2, vamos a apretar esta opción. Y acá tenemos la opción de una variable, que es la que estamos trabajando, ya que tenemos una variable y la frecuencia. Bien, pero antes que nada vamos a tener que ir a set, que corresponde F6, y configurar esto. Fíjense que nosotros tenemos en la lista 1, tenemos las variables. Entonces en 1 bar vamos a poner lista 1. En 1 bar frecuencia, fíjense, nosotros la frecuencia la pusimos en la lista 2, por lo tanto vamos a tener que bajar y acá vamos a configurar. Ven que acá dice 1, no dice lista 2, entonces vamos a ir acá a lista que corresponde F2. Nos pregunta ¿qué lista van a poner? Bueno, vamos a poner la lista 2.
Apretamos Exit, entonces ahora sí quedó bien configurado. 2 bar, esto no me interesa por ahora, así que apretamos Exit. Y ahora sí, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a apretar 1 bar para que la calculadora me dé todos los datos, bien, que corresponde a F1. Y acá nos va a dar una lista muy extensa de un montón de valores que en este video nos vamos a enfocar solamente en la media, moda y mediana. Bien, bueno, vamos a empezar. La media es esta X con una rayita arriba que en este caso es 6,6. Entonces ya la vamos a ingresar. Por lo tanto, la media es 6,6. ¿Esto qué quiere decir? Que es el promedio. Bien, vamos a bajar. Fíjense que tenemos un montón de datos que ya lo vamos a ir viendo. Tenemos el mínimo, pero fíjense acá donde me dice med, ¿qué quiere decir? Que la mediana es 7. Entonces ya lo vamos a poner abajo. Ven que dice mod, bueno, esa es la moda, que en este caso también es 7. Por lo tanto, vamos a poner 7. ¿Y cómo voy a calcular el rango? Recuerden que yo les dije que el rango es el valor mayor menos el menor. Pero si yo voy a la calculadora, fíjense que también me da estos valores. Ven que acá me da el mínimo y me da el máximo. Entonces yo puedo decir que el máximo, que es 10, menos el mínimo, que es 1, hago 10 menos 1 y esto me queda 9. Por lo tanto, el rango en este caso va a ser 9. Y fíjense con la calculadora qué rápido que podemos obtener estos datos. Bien, bueno, ahora sí, vamos a ir al próximo ejemplo. Y ahora vamos a calcular todo con tablas de frecuencia agrupada por intervalo, que tiene algunas particularidades que vamos a tener en cuenta. Bueno, vamos a empezar. Primero que todo, vamos a sacar la calculadora. Vamos a ir al menú de estadística y vamos a ingresar los datos en la lista 1. Pero ¿qué datos vamos a ingresar? Porque fíjense que ahora tenemos por intervalo. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿El 20? ¿Vamos a poner el 30 en cada reglón? No, vamos a poner el promedio, ¿sí? Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Abro paréntesis, acá tengo que hacer 20 más 30 dividido 2. Pero esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque primero yo quiero que haga la suma, bien, entonces vamos a poner 20 más 30, esto dividido 2, bien. Una vez que ya lo tenemos, acá me queda 25, entonces ahora vamos a sacar el promedio del de abajo también. Vamos a hacer el mismo procedimiento, abro paréntesis, ahora tengo que poner 30 más 40, esto entre paréntesis dividido 2. Y vamos a ver una particularidad. Ven que acá tengo 25, luego 35 y miren los intervalos. Ven que van de 10 en 10. Entonces acá, para hacerlo más rápido, primero voy a sacar el primer promedio, que es 20 más 30, que me da 50, dividido 2, 25. Y después, como los intervalos van de 10 en 10, acá voy a ir sumando de 10 al promedio, ¿no? Por ejemplo, 25 más 10, 35 y así. ¿Cuántos reglones voy a hacer? La cantidad que tenga acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ir sumando 8 reglones. Acá tengo el primero, el segundo. Vamos con el tercero, que sería 45. El cuarto, 55, 65, 75, 85 y 95 en el octavo reglón. Bien, ahora sí vamos a ir al costado y vamos a poner la frecuencia que tenemos acá ordenada. Una vez que ya tenemos todos los datos, vamos a ir a F2, que es para calcular, y a F1, como estamos trabajando con una variable, como en el ejercicio anterior. Entonces, ahora vamos a poner primero la media, que es el promedio. En este caso nos queda 55,14. Y ahora vamos a la mediana, que vamos a bajar un poquitito. Y la tenemos acá, que es 55. Y acá vamos a ver una gran particularidad de este tipo de tablas. ¿Vieron que en las tablas de frecuencia buscábamos la moda? Bueno, acá vamos a buscar la clase modal. Es el mismo concepto, solamente que va a cambiar cómo lo vamos a escribir. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿cómo buscábamos la moda? Bueno, nos fijábamos en la frecuencia, cuál era el que más se repite. Bien, ahora acá vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a poner la clase modal, o sea, el
el intervalo que más se repite. Empezamos a ver en la frecuencia y vemos que el intervalo que más se repite, o sea, el que mayor frecuencia tiene, es el primero. Por lo tanto, la clase modal va a ser el primer intervalo. Y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y en el rango también acá otra particularidad, y esto también depende del profesor, muchos les hacen hacer, van al último intervalo, en este caso sería 100 menos el primer intervalo, me fijo acá que es el número menor, 20, o sea tendría que ser 100 menos 20 que me da 80. Pero yo les recomiendo que hagan todo con los datos de la calculadora, porque recuerden que al trabajar con una tabla de frecuencia agrupada por intervalos perdemos exactitud porque trabajamos con promedios, entonces es preferible trabajar todos con los datos de la calcu. Entonces acá tenemos el mínimo, vamos a ir al máximo y fíjense, tenemos que hacer el máximo menos el mínimo, 95 menos 25, que esto me va a quedar 70, ¿sí? Por lo tanto, el rango es 70. Y antes de pasar al próximo ejercicio, les pido que se suscriban al canal, que me van a ayudar a crear más contenido para ustedes, que les den un like, que me dejen su comentario, qué les pareció el video y que le recomienden este video a esas personas que ustedes piensan que les puede llegar a servir. Ahora sí, vamos con el próximo ejercicio. Y el ejercicio dice, construye una tabla apropiada para cada conjunto de datos, una tabla de frecuencia o tabla de frecuencia agrupada por intervalos, y luego calcule la media, moda, mediana y rango. Tenemos dos tablas, entonces vamos a analizar cada una para ver qué conviene. Y vamos a analizar la primera tabla donde tenemos datos continuos. Recuerdan que tenemos la altura de 20 personas, por lo que vimos al principio del video. Estos son datos continuos, bien, que se puede medir. Y entonces en este caso lo más apropiado va a ser crear una tabla de frecuencia agrupada por intervalo, ¿sí? Porque si no, como veo que son todos números distintos, por lo general no se repiten, voy a tener que, si son 20 personas, o sea, tengo 20 datos, voy a tener 20 renglones, o sea, me va a quedar una tabla enorme. Y vamos a esta tabla donde veo que el rango, o sea, el dato menor, que por lo que veo es 10 y el mayor es 15, o sea, varían entre 5 unidades, son datos enteros, por lo tanto, acá lo más apropiado sería hacer una tabla de frecuencia. Bien, que cuando tengo datos discretos, acá que también, como lo vimos al principio, son datos que se pueden contar fácilmente, a veces también voy a poder hacer una tabla de frecuencia agrupada por intervalos, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, donde el rango es muy grande, por ejemplo, si acá el dato menor sería 10 y el mayor, no sé, sería 140, como varían mucho los datos, también a veces me va a quedar más cómodo hacer una tabla de frecuencia agrupada por intervalo. Eso lo voy a tener que ir decidiendo, depende del ejercicio. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a analizar la primera tabla. En este ejemplo lo que vamos a hacer primero que todo es ver cuál es el valor menor que tenemos. Entonces empezamos a analizar y nos damos cuenta que el 10 es el valor más chico. ¿Y por qué lo busco? Porque recuerden que teníamos dos columnas y la cantidad de renglones son la cantidad de datos distintos que tenemos. Entonces vamos a empezar. Yo sé que tengo el 10, el 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, esto me va a determinar la cantidad de renglones que va a tener mi tabla, ¿sí? Entonces, vamos a hacerla de a poco. Bueno, vamos a empezar a completarlo. Primero que todo voy a buscar el valor mínimo, que en este caso lo veo que es el 10, entonces vamos a poner la edad 10 y para la frecuencia vamos a ver cuántas veces se repite. Esto a veces es medio práctico ir pintando. A ver, me fijo cuántas veces tengo el 10, tengo 1 y 2. Por lo tanto, la frecuencia del 10 va a ser 2. Ya que aparece dos veces. Vamos a empezar. El próximo que le sigue, lo vamos a poner ordenado, es el 11. Y vamos a ver la frecuencia, cuántas veces aparece. 1, 2, 3, 3 veces. Entonces, en frecuencia vamos a poner 3. Y así vamos a ir completando la tabla de frecuencia. Como creo que ya se entendió, vamos a hacerlo en cámara rápida. Bueno, y ahora sí, vamos a hacerlo con la calculadora. Bien, vamos a abrir la calcu. Fíjense que estamos con los datos anteriores. Bueno, apretamos Exit, Exit. Acá vamos a ir nuevamente F6. Así borramos
toda la lista 1 y borramos la lista 2. Esto ya lo hacemos más rápido porque ya lo saben. Y ahora sí vamos a poner los datos. En la lista 1 vamos a poner las edades y en la lista 2 vamos a poner la frecuencia ordenada. ¡Vamos! Y una vez que ya ingresamos los datos, lo que vamos a hacer es, volvemos acá con F6 al menú donde tenemos para calcular, que corresponde a F2, apretamos F2, vamos a el menú de una variable y acá ya nos va a quedar todos los datos que necesitamos. Entonces vamos a ingresar la media, que es 12,85, la mediana, que lo que vamos a tener que hacer es bajar un poquitito, así la buscamos, la mediana es 13. La moda es 15 y el rango vamos a hacer el valor mayor menos el menor. Fíjense, el mayor que es 15 menos el menor que es 10. O sea, 15 menos 10 nos va a quedar 5. Bueno, y ahora sí, vamos al último ejemplo. ¿Cómo creamos una tabla de frecuencia agrupada por intervalos? Y para armar una tabla de frecuencia agrupada por intervalos, van a ver que vamos a tener que seguir ciertos pasos, pero es muy mecánico. Primero que todo vamos a calcular el máximo, el mínimo y el rango de los datos que tenemos acá. Vamos a ver, el máximo es, si yo me fijo acá cuál es el dato mayor, es 1,82. Y el mínimo es 1,53. Ahora, ¿cómo calculo el rango? Recuerden que era el máximo menos el mínimo. O sea, si hago 1,82 menos 1,53, esto me va a quedar 0,29. Y ahora ya sé cuánto van a variar mis datos, ¿no? Entre el máximo y el mínimo es 0,29. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular aproximadamente la cantidad de intervalos, o sea, la cantidad de renglones que vamos a tener. Generalmente hay una ley que lo que vamos a hacer es la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos acá. Como tenemos 20 datos, vamos a hacer la raíz cuadrada de 20 y esto me va a quedar aproximadamente 4,47. Y esto sigue, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiere decir este número? Este número lo que quiere decir es que aproximadamente vamos a tener entre 4 y 5 renglones. Vamos a aproximarlo para arriba para que nos queden 5 renglones en nuestra tabla. Y una vez que ya tenemos la tabla, que recuerden que es muy importante poner acá de qué estamos hablando, fíjense que acá tenemos la altura de 20 personas, entonces vamos a poner altura y frecuencia y con los 5 renglones que calculamos acá por esta ley, ¿no? De la raíz cuadrada de la cantidad de datos. Y ahora lo que nos queda calcular es de cuánto en cuánto van a ir los intervalos. Y también esto lo vamos a hacer por medio de una fórmula muy sencilla, que es la fórmula que tenemos acá, donde vamos a hacer el rango dividido la cantidad de intervalos, o sea, la cantidad de renglones que nos quedaron. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer es 0,29, que es el rango, 0,29, esto sobre 5. Que aproximadamente nos va a quedar 0,058. Y este número que tenemos acá lo vamos a redondear para que nos quede un poco más cómodo a 0,06. Entonces, cada intervalo va a ir variando de 0,06 en 0,06. Y para empezar la tabla, acá vamos a poner el valor mínimo, que es 1,53. Estos signos los vamos a poner siempre, ahora les voy a explicar por qué. Y acá lo que vamos a tener que hacer, a este le vamos a sumar 0,06, que fue lo que calculamos. Entonces, 1,53 más 0,06 me queda 1,59. Ahora sí, vamos a analizar este intervalo, que lo que quiere decir, siempre los leo desde la X, las X son mayores o iguales a 1,53, pero también son menores a 1,59. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a poder tener 1,53, 1,54, 55, 56, 57, 58, pero no 1,59 porque tiene que ser menor. Ahora, este dato que tenemos acá lo vamos a repetir acá. 1,59, los signos los repetimos y nuevamente le vamos a sumar 0,06, que nos va a quedar 1,65. Ahora nuevamente este dato lo repetimos acá
1,65, los signos también. Y le sumamos a este 0,06. Esto me va a quedar 1,71. Y así vamos a ir completando la tabla. Y ahora sí vamos a ver la frecuencia de cada intervalo, o sea, cuántos números tenemos entre cada intervalo. Vamos a ir analizando acá. Yo lo que les recomiendo es que vayan pintando los datos porque si no a veces me puedo llegar a olvidar alguno y me va a quedar mal la tabla. Entonces vamos a ver, entre 1,53 y 1,59, pero recuerden que el 1,59 no lo incluye, entonces vamos a empezar a buscar entre 1,53 y 1,58 incluido. Entonces, a ver cuántos tenemos. Acá tenemos 1, 2, 3. Bueno, entonces la frecuencia es 3. Ahora vamos a ver entre 1,59 y 1,64 incluido. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos de frecuencia 3. Vamos con el próximo. Entre 1,65 y 1,70. Entre 1,65 y 1,70. Tenemos 3, 4, 5. Vamos a poner de frecuencia 5. Y una vez ya con la tabla completa, vamos a ir a la calculadora y fíjense que acá les dejé a propósito datos anteriores de un ejercicio anterior para recordar cómo eliminamos fácilmente las tablas. Vamos a Exit. Acá vamos a ir a Exit hasta que lleguemos a este menú, apretamos F6, que es la flechita esta que tenemos para acá, y acá vamos a ir a la opción de borrar todo. Estamos en esta columna, entonces apretamos F4 para borrar todo, nos pregunta si queremos borrar toda la lista, apretamos F1 que sí y nos borra toda la lista. Vamos para el costado y hacemos el mismo procedimiento. Bien, y ahora ya tenemos la lista 1 y lista 2 para completar, pero fíjense que acá no tenemos el menú de calcular. Entonces vamos a ir nuevamente F6 a la flechita para el costado hasta que nuevamente tengamos este menú. Y ahora sí, en la lista 1 vamos a poner todos los valores que tenemos acá en la altura. Recuerden que vamos a tener que sacar el promedio del primer intervalo. Entonces vamos a abrir paréntesis, ponemos 1,53 más 1,59, cierro paréntesis, esto dividido 2, ¿sí? Que nos queda 1,56. Ahora recuerden que los intervalos van de 0,06 en 0,06. Entonces vamos a agarrar, como son 5 renglones, vamos a tener 5 renglones acá en la calcu y de este promedio le vamos a ir sumando 0,06. Entonces 1,56 más 0,06 me queda 1,62 más 0,06. 1,68 más 0,06, 1,74 y por último me va a quedar 1,80, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner la frecuencia, que son los datos que tenemos acá, ordenados. Y una vez que ya tenemos toda la tabla completa, vamos a F2, que es para calcular, y en F1, que es una variable. Entonces, vamos a ir completando la X con el techito, que es la media, el promedio es 1,69. Entonces, vamos a poner acá 1,69. La mediana, vamos a bajar para buscarla. La mediana 1,68. Y ahora vamos a ver la clase modal, que es el intervalo que más se repite. Pero en este caso vamos a ver que tenemos dos intervalos con frecuencia 5. Por lo tanto, vamos a considerar a los dos intervalos como clase modal. En este caso tenemos dos intervalos, que sería de 1,65 a 1,71 y de 1,71 a 1,77. Estos dos intervalos que tenemos acá. Y por último, el rango, que ya lo habíamos calculado, que es 0,29, lo vamos a volver a poner acá, 0,29. Y ahora sí, ya completamos todos los datos. Bueno, como les dije antes, si les sirvió el video, me lo hacen saber en la zona de comentarios, le dan un like, lo comparten con sus conocidos y recuerden de suscribirse al canal, que me van a ayudar un montón a seguir creando más contenido para ustedes. Nos vemos en los próximos videos.
Todos los contenidos, todos los años, organizado, clasificado, aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística. Suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, dale like si te sirvió lo que viste hoy y recuerda dejarme tu comentario que para mí es muy importante. Nos vemos en el próximo video.